Hola a todos y todas, muy bienvenidos. Estamos en el segundo capítulo de esta serie de conversaciones y de reflexiones que tenemos los profesores del Centro de Derecho Ambiental con los ayudantes del mismo centro. Soy Jimena Insunza y hoy día me encuentro con Emilio Salinas, ayudante del centro. Hola Emilio. Hola, profe. Hoy día queremos hablar de algunos temas normativos a propósito, ¿no es cierto?, de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Y en ese sentido queremos hablar sobre cómo fue la norma, la forma y la regulación que tuvo la dictadura a propósito de los recursos naturales. El primer ejemplo, y creo que el que más conoce la gente, es el Código de Aguas, donde se utilizó la modalidad de un decreto ley para efectos de regular este recurso hídrico. Emilio, ¿qué nos podría usted comentar acerca de esta regulación? Bueno, yo creo que en primer lugar es bueno partir quizás por el caso de las aguas, porque a partir de la forma en que se regularon, terminó repercutiendo en otros elementos del medio ambiente que no necesariamente fueron previstos al momento de dictarse esa regulación. Y creo que es interesante porque si uno lo ve quizás desde una perspectiva histórica, bueno, el propio Código Civil establece que el agua son bienes nacionales de uso público, ¿no? Y bueno, siguiendo como la trayectoria que tuvo su regulación, pasando por las distintas codificaciones, lo que hace el Código de Agua finalmente es crear una serie de antinomias, de contradicciones normativas a partir de, por un lado, reconocer a las aguas como bien nacional de uso público, porque ello está en el Código Civil, pero al mismo tiempo buscar lo que es la creación de un mercado de las aguas, con todos los elementos que eso incorpora, es decir, bueno, la libre transferibilidad, la gratuidad para adquirirlo en un primer momento y en definitiva lo problemático al respecto es que esta pretensión que se tenía en un minuto de privatizar las aguas para finalmente quien tuviese mayor interés en bueno, comprarla y usarla sería quien finalmente terminaría reportando mayor bienestar social. Yo creo que en ese paso lógico que se hace se comete un error que es el que termina explicando en buena medida la crisis hídrica que tenemos hoy día. Y pensando, ¿no es cierto?, históricamente el derecho de agua estaba siempre asociado a la tierra. Si nosotros pensamos en los años 70, ese era un valor que se rompe, ¿no es cierto?, con la dictadura. Pienso yo, ¿no es cierto?, en la reforma agraria, cuando se hacían en el fondo las pequeñas subdivisiones, iba asociada a la tierra con el agua. Hoy día, cuando se disocia la tierra y el agua, se produce un efecto importante en los ecosistemas a propósito, ¿no es cierto?, de esta división, pero como usted bien señalaba, porque al final los derechos de aprovechamiento de agua empiezan a tener vida propia y a poder ser comercializados indistintamente, ¿no es cierto?, de la relación que tienen con la tierra. O sea, si uno pensara en el modelo que fue de 1980 y pensara hoy día en el 2023, ¿cree usted que ha habido cambios sustanciales? Claro, como usted mencionaba, una de las cosas que hace el Código de Aguas del año 81 y que rompe un poco con la tradición de la regulación del agua en Chile es esta separación que se hace de la tierra con el agua. Y bueno, la intención, entiendo yo, es que al igual que para el caso del agua se buscaba crear un mercado de suelos, habilitar ese mercado, de modo que nuevamente quien tenga mayor interés en explotar dicho suelo termine por reportar mayor beneficio social para todo el país. Y la consecuencia de ello, quizás a más largo plazo,
es que se producen situaciones que quizás hemos tendido a acostumbrarnos a ellas, pero que no dejan de ser impresionantes, como es el caso de Petorca, donde hay bueno, una escasez hídrica tremenda, pero los cerros están completamente verdes. Es muy cierto lo que usted señala, hemos normalizado de alguna otra forma una forma, ¿no es cierto?, de regulación económica que lo que hace con los recursos naturales es pensar, ¿no es cierto?, que puede operar el mercado al igual que en el caso del pan, ¿no es cierto? Cuando nosotros sabemos que las características y las propiedades de los recursos naturales son súper distintas, ¿no es cierto?, a un bien como el pan. Y lo vemos, usted lo ve en el suelo, lo vemos hoy día en las aguas y vemos que ha sido muy dificultoso, ¿no es cierto?, una modificación. Ha habido dos grandes modificaciones al Código de Agua, pero diríamos que la que primero, ¿no es cierto?, incorpora el ecosistema, ¿no es cierto?, como un valor intrínseco o por sí mismo, ¿no es cierto?, los recursos hídricos como ecosistemas, es la del 2022, es decir, casi 45 años después de lo que fue el golpe y 35 años después de esta regulación. Y volvamos un poco al suelo. Porque otro de los legados que ha tenido la dictadura, ¿no es cierto?, tiene que ver con un tema que a nosotros, con el Emilio, nos ha fascinado y todavía no logramos tener un producto, pero ya lo lograremos, que tiene que ver con las parcelaciones rústicas. Ese también es un legado de la dictadura. ¿Qué me podría decir usted sobre las parcelaciones rústicas, Emilio? Bueno, al igual que con lo que comentábamos anteriormente, el caso de las parcelaciones rústicas yo creo que es uno donde quizás la ideología que está detrás no necesariamente buscaba romper con la lógica de la reforma agraria en el sentido de la Alianza para el Progreso, ¿no es cierto?, de finalmente terminar con el latifundio, de finalmente terminar explotando la tierra como de una forma más efectiva. Habían ciertos relatos como los de la democracia cristiana, ¿no es cierto?, después de la Unidad Popular, que creían que quien finalmente era el llamado a explotar dichas tierras eran los campesinos. Pero en ese momento, si no me equivoco, la subdivisión predial mínima era de 8 hectáreas. A partir del decreto ley 3516 pasa de 8 a media hectárea. Y como yo lo entiendo y de lo que he estudiado, eso finalmente busca, por un lado, profundizar este proceso como de explotación intensiva, pero sumándole estos componentes del mercado, como sería, en este caso no es la privatización, pero sí el arrebato al campesinado de todos los terrenos que fueron adquiridos por el Estado a través de ¿cómo se llama? Las expropiaciones. Y bueno, como consecuencia de ello, hoy día, al año 2023, y a pesar de lo dispuesto por el propio decreto ley 3516, que buscaba resguardar la destinación del uso de suelo, tenemos que existe una proliferación de núcleo urbano en terrenos rurales, lo que en definitiva significa una pérdida del suelo rural y una derrota, por así decirlo, como del proyecto, de la inspiración de la reforma agraria que pasó, o sea, según entiendo, partió en el gobierno de Alessandri, como una cuestión más o menos transversal, que fue apoyada por Estados Unidos y que fue transversal a toda América. Entonces, creo que eso es como nuevamente un nuevo ejemplo de cómo los supuestos sobre los que se basaban estas políticas eran supuestos erróneos. Claro, estoy pensando, ¿no es cierto?, que donde más se impulsó, donde primero tuvo un gran impulso fue Frei Montalva y luego, ¿no es cierto?, los años venideros hasta, ¿no es cierto?, que ocurre el golpe de Estado. Y como usted bien dice, de nuevo estamos frente a un elemento, ¿no es cierto?, que compone el medio ambiente, estamos frente al elemento suelo. Y si bien
el destino, ¿cierto?, del decreto ley dice que tiene que ser para la agricultura u otras actividades que tengan que ver con producción, pero a una pequeña escala. Lo que ha pasado es que la no modificación de ese decreto ley ha permitido, como usted muy bien decía, la urbanización de un suelo rural sin que exista, ¿no es cierto?, un poder de intervención del Estado para que existan los servicios básicos. Entonces nos encontramos con casas, ¿no es cierto?, o con edificios que son de segunda vivienda, sin que pueda haber, ¿no es cierto?, una intervención que permita que se hagan cargo de los efectos y de las externalidades que eso producen. Entonces, a 50 años que haya todavía vestigios de la dictadura que afecten el medio ambiente debería llamarnos la atención, y si bien el ministro de Agricultura ha comprometido el envío de un proyecto de ley para modificar este decreto de ley, tenemos que ver qué va a ocurrir en el Congreso. Y el último ejemplo que podríamos dar, Emilio, es más bien icónico, que tiene que ver con el decreto de ley, ¿no es cierto?, 701, que tiene que ver con el fomento forestal, y que si bien es muy aplaudido, ¿no es cierto?, por ciertos sectores y sobre todo los forestales, ha también sido muy criticado. ¿Qué me podría usted contar sobre este decreto de ley? Bueno, al igual que los casos anteriores, lo que tienen en común todos estos ejemplos, y como hablábamos recientemente, es que por un lado existe cierta identificación sobre el potencial mercado que se puede desarrollar a partir de un elemento de la naturaleza. Y en el caso de la industria forestal fue muy anticipado. O sea, el decreto de ley 711 se dicta un año después de ocurrido el golpe de Estado. Y finalmente buscaba a su vez resolver una problemática, que era la erosión del suelo a partir de la plantación masiva de trigo, o sea, que lleva muchos años desde la fiebre del oro, de principios de siglo. Entonces, finalmente, esta intención, sumado con el potencial forestal de Chile, que es una cuestión como reconocida transversalmente, se tradujo en el fomento por parte del Estado mediante la bonificación de una buena parte del 75%, si no me equivoco, de lo que es la plantación y explotación de pino radiata y de eucalipto. Pero hoy día, a casi 50 años de ese decreto de ley, vemos que no tenemos menos erosión, sino, o sea, no tenemos menos erosión, sino más erosión. Y esto también se traduce, además de una pérdida del suelo cultivable, en un secado de las napas freáticas, ¿no es cierto? O sea, como a diferencia del bosque nativo chileno, estos árboles que son exóticos, que vienen del extranjero, tienen una capacidad de absorción de agua. Sus raíces llegan a tal profundidad que, bueno, pueden crecer a la velocidad que lo hacen, ¿no? Y que es lo que lo hace rentable, pero que al mismo tiempo terminan secando las napas freáticas, terminan finalmente secando el suelo, matando la vida que existía en ese lugar. O sea, cuando uno se pasea por uno de esos bosques, no hay animales, no hay pájaros, no hay hongos, o hay muy pocos, no hay humedad por lo general. Entonces, creo yo que es un ejemplo de una política pública fracasada, y que quizás, a diferencia del caso del agua, donde ha existido un intento, quizás en un principio, con la reforma del 2005, por arreglar el mercado, como creando estas patentes de agua para que el uso fuese efectivo, o en caso de no serlo, que por lo menos se pagase, o mediante la creación del caudal ecológico. En el caso de la ley de fomento forestal, ha sido una política que se ha incentivado a lo largo de los años y de forma transversal.
y eso lo vemos en que, si bien hoy día no se encuentra vigente el decreto ley, entiendo yo, fue en primer lugar prorrogado por el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Eduardo Frei, después por el gobierno de Sebastián Piñera y finalmente hubo un intento por parte del gobierno de Michelle Bachelet que creo que es el más interesante porque finalmente, a pesar de cierta resistencia que existía al respecto desde su propio sector, lo que buscaba con esa prórroga era cumplir con los compromisos de la contribución determinada a nivel nacional del año 2015. Finalmente, a propósito del escándalo de la colusión del Confort y todo lo que pasó durante esos años, se terminó cambiando el proyecto de ley que se envió y finalmente excluyendo a estas grandes forestales como son Arauco y la CMPC. Y finalmente favoreciendo a la medianos y pequeños productores de bosque. Claro, ese era un elemento que quería resaltar, Emilio, ¿no? Que uno podría criticarlo porque por las especies que usted señaló, ¿no es cierto? Pino radiata, eucaliptus y el efecto que tiene en el ecosistema, la erosión que le produce en el suelo, lo que tiene que ver con las capas y las napas freáticas, pero también uno puede decir, mire, este es un instrumento que venía a tratar de fomentar al pequeño, ¿no es cierto?, desarrollador forestal, y sin embargo terminó entregándole millones de dólares a ciertas forestales que son empresas, ¿no es cierto?, de gran magnitud, y por lo tanto no se ve por qué el Estado tiene que beneficiar, supuestamente en la teoría económica, a esos grandes empresarios. Pero como usted bien dice, hoy día no está vigente y claramente tendremos que hacernos cargo de lo que es la política forestal, porque con el pino radiata y el eucalipto no podemos seguir. Y a propósito de lo que usted hablaba de que este es un decreto ley que además después estuvo vigente en la democracia, uno también podría pensar, a propósito de los 50 años del golpe, lo que pasó también con las privatizaciones, ¿no? Las privatizaciones se acrecentaron en el año 80, el presidente Elwin en algún minuto señaló que se iban a revisar algunas privatizaciones que se habían hecho entre el 5 de octubre, que fue el plebiscito, ¿no es cierto?, y la asunción de él como presidente, pero eso nunca ocurrió. Y las privatizaciones de Endesa, además a los ciertos grupos, ¿no es cierto?, que todos conocemos, también es un fenómeno que habría que mirar desde el punto de vista medioambiental, porque hoy día nos ponen en una situación donde esos elementos vuelven, como usted muy bien ha señalado, a estar en el mercado, y eso se producen hoy día distorsiones. Y estoy pensando en los efectos del cambio climático, ¿no es cierto? Cuando tenemos esta alerta en la región metropolitana de que el agua va a tener turbiedad, tiene que ver, ¿no es cierto?, probablemente con empresas privadas que no necesariamente van a hacer las inversiones necesarias para hacerse cargo de los eventos extremos. No lo sé, estoy reflexionando junto a usted, pero claramente las privatizaciones de ciertos elementos relacionados directa o indirectamente con el medio ambiente también fue un legado de la dictadura. Claro, totalmente. O sea, bueno, siguiendo como con los ejemplos que habíamos conversado, en particular en el caso del agro y de lo forestal existen, bueno, además de la ley de fomento forestal, existe la ley de riego, que también tiene este carácter como temporal, prorrogable. Indefinidamente. Y que finalmente se traduce en quizás un resabio, diría yo, no diría que se insiste en la apuesta, pero un resabio de esta apuesta que hace la dictadura por finalmente crear una clase empresarial, como privatizando empresas del Estado y en definitiva, bajo su supuesto, habilitando mercados que permitan una mejor circulación de los bienes, menores precios, mayor bienestar social. Y en ese sentido, bueno, son muchos los casos, pero pienso, por ejemplo, en el caso de lo forestal. Al momento en que se publica el decreto ley 711, o sea 701,
esto se explica por un acuerdo entre el entonces ministro de Economía y el presidente de Corfo. Y el presidente de Corfo en ese minuto era Ponce Lerú. Ponce Lerú. Y bueno, todos sabemos quién es Julio Ponce Lerú y cómo terminó finalmente quedándose con la propiedad de otra empresa que es Sokimich, pero que, bueno, no andamos en el tema minero, pero que un poco responde a una lógica similar. Pero también está el caso de Endesa, que para finalmente habilitar este mercado de la agua, se privatizó Endesa y siendo Endesa la empresa nacional que tenía la mayor cantidad, o sea, casi la totalidad de la información sobre la agua en Chile, el catastro de agua en Chile, como que tenemos un mercado que se inaugura de manera imperfecta, o sea, como está Endesa, que se privatiza de manera gratuita y que termina originando una competencia que no es competencia, porque finalmente a partir de esa información que se tiene, que entiendo son como el 90% de los derechos no consultivos de agua, se crea una posición monopólica. Una posición monopólica, exacto. Y quizás es interesante contrastar eso con, por ejemplo, lo que era el espíritu del proyecto forestal en Chile. Porque CONAF se origina como el año 1970, entiendo, como ahí está como el germen de CONAF bajo otro nombre. Y precisamente, como mencionaba usted antes, la intención era, claro, como desarrollar la industria forestal, pero haciendo una apuesta distinta quizás, que era potenciar el pequeño y mediano. La pequeña escala. La pequeña escala, que un poco respondía también a esta lógica de la época de la reforma agraria y que finalmente también, como aterrizándolo a nuestros tiempos, es lo que explica que cuando se discute el proyecto de ley para crear el Servicio Nacional Forestal y reemplazar a la CONAF para terminar con esta extraña naturaleza jurídica que tiene, desde la propia CONAF se está impulsando que no se llame Cernafor, como se quiere llamar, sino Cerconaf, porque existe como un patrimonio ahí que se pretende defender y que a mí me parece que es justo defenderlo quizá, porque una mala política pública llevada a partir de la dictadura no implica necesariamente que como el activo que puede representar la industria forestal para Chile haya que desecharla derechamente. Pero usted toca un tema súper sensible, Emilio, en el sentido de pensar que a 50 años tenemos muchas regulaciones, incluso instituciones que no hemos podido cambiar, que han permanecido, ¿no es cierto?, durante medio siglo. Y eso viene, ¿no es cierto?, también en nuestro último como elemento que queríamos dar a conocer a la audiencia, que es en el fondo la dificultad normativa de modificar, ¿no es cierto?, las leyes que tienen que ver con recursos naturales. Y en ese sentido yo podría nombrar como ejemplo la tramitación de 15 años de la ley de bosque nativo, la dificultad en la ley de servicio de biodiversidad y áreas protegidas, que todavía ni siquiera ha sido promulgada y que fue el primer envío al Congreso el año 2010 y estamos en el 2023, o sea, alrededor de 12 años y medio. Y también, como hablábamos, ¿no es cierto?, las modificaciones al Código de Agua, la del 2005 tuvo una tramitación larguísima, esta del 2022 también, y como ejemplo más paradigmático para mí, y aunque sea más corto temporalmente, tiene que ver con que el presidente Elwin tenía un compromiso con el medio ambiente tan fuerte, quizás por muchos de sus consejeros, ¿no es cierto?, y fue la ley 19.300 uno de los primeros proyectos de ley que se envió al Congreso una vez que se retornó a la democracia, y sin embargo la tramitación fue de alrededor de 3 años y medio, porque había ciertos conceptos como medio ambiente, si lo hacías más amplio, o contaminación, si lo hacías más reducido, que fue finalmente la negociación a la que se llegó,
que dificultaron, ¿no es cierto?, que una ley tan importante, que no teníamos una forma de bajar la garantía constitucional, ¿no es cierto?, no teníamos nada más que la garantía constitucional del 19 número 8, lo que impedía, ¿no es cierto?, que se dictara esta ley, que era además una ley marco, ni siquiera era una ley tan específica. Así que yo le pido una última reflexión sobre esto, porque ya nos han avisado que ya estamos sobre el tiempo y podemos dar por concluido el capítulo. Claro, o sea, como las distintas legislaciones que se han impulsado casi siempre desde el Ejecutivo, tienen como antecedente ya sea informes, auditorías de la OCDE o de otros organismos internacionales, exigencias que se hacen para entrar a estos nuevos espacios multilaterales que finalmente invitan a que Chile se introduzca al mundo. Y si bien existe, creo yo, como algún tipo de consenso respecto como a la utilidad que eso como representa, como usted decía, ha sido muy difícil avanzar en estas distintas normativas e incluso habiéndose logrado muchas de ellas, están llenas de defectos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el caso de la ley de bosques nativos, según entiendo, existen unos planes de manejo que forman parte de la ley de bosques nativos, pero que son distintos de los planes de manejo forestales que maneja CONAF. Y que, bueno, también existe un reglamento que es mandatado por la propia ley, que es vulnerado constantemente. Y en definitiva, creo yo que si bien nuevamente la intención ha sido noble, muchas veces durante la tramitación legislativa de los proyectos, y quizá una cierta desconfianza hacia lo que puede ser una, no sé si llamarlo una gestión o una gobernanza del medio ambiente, esa desconfianza como que se ha traducido en crear una institucionalidad que si bien se ha ido fortaleciendo con los años, reviste de ciertos problemas como lo es la poca independencia que tiene el Ministerio de Medio Ambiente. Así entiendo que me invitaba a mí para que cerrara, pero quizás respecto a eso usted podría profundizar un poco. Sí, yo creo que es muy significativo porque usted no había nacido para el año 73, pero lo que uno ve, ¿no es cierto?, es que el estudio del derecho ambiental no puede ser en abstracto, que tiene que ser con la historia. Un pueblo sin memoria no es posible, y estamos viendo, como usted muy bien señala, las consecuencias que tuvo, ¿no es cierto?, la dictadura en lo que tiene que ver con la regulación ambiental. Y algo que quiero relevar, Emilio, porque usted creo que ahí introduce una idea que es esencial, y es cómo se melló la confianza en la administración pública. Yo creo que eso es a nivel general. Entonces se ve a la administración pública con cierta intención más bien negativa que positiva, pensando en que la administración es el brazo, ¿no es cierto?, de ejercicio del Poder Ejecutivo, y estamos en un país que tiene un Estado de Derecho y la administración necesita y requiere, ¿no es cierto?, de este poder, de esta discrecionalidad, por supuesto, con el límite de no ser arbitraria. Le damos las gracias, ¿no es cierto?, a todos los oyentes y esperamos que haya sido de utilidad este capítulo. Muchas gracias.